Las opiniones manifestadas por las personas aquí entrevistadas no representan la postura del podcast, el proyecto o sus conductoras. Bienvenidos a Se lo mandó, un podcast que reúne las memorias del arte drag en Bogotá a partir de las voces de sus protagonistas, quienes ocuparon los escenarios. Hablaremos de reinas legendarias, escenarios hoy desaparecidos y momentos sociales de una historia común llena de arte y resistencia. Mi nombre es Ateneo. Y yo soy Manu Mojito. Pónganse cómodos y a mandarse. Hola a todos, a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En este episodio estamos de nuevo con Manu Mojito. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Oli, aquí feliz, muerto de frío, pero contento. Y para este episodio tenemos a un invitado muy especial, una persona que ha explorado la estética y ha explorado las formas de expresión queer, del drag, del transformismo de una forma muy interesante, pues ya nos va a comentar cuáles son los caminos que ha recorrido. Estamos con Jorge Peñuela. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Tenea, hola Manu, qué bueno encontrarnos en este espacio, qué bueno tejer ese relato que nos hace falta para que nos reconozcan. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Jorge, para empezar, me gustaría mucho que nos contaras un poco de ti. Cuéntanos quién eres y me gustaría que en ese relato sobre tu vida entretejieras un poco el cuándo es la primera vez que te encuentras con el drag, cuál es ese primer acercamiento que tienes con el drag. Bueno, soy artista plástico, soy egresado de la Universidad Nacional. Muy pronto pues comienzan a cambiar las prácticas, o más bien los relatos acerca de las prácticas del arte. Y entonces ya como que el oficio de pintor, el oficio, todo eso como que se vuelve una cuestión anacrónica por la irrupción del video, la fotografía, el ver, una cantidad de cosas. Entonces, pues comienzo también yo a hacer ese giro, ¿cierto? Y en este momento, pues hago parte pues, de varios proyectos performáticos, soy profesor universitario, en pregrado, en la Universidad Distrital, de la maestría, de la Facultad de Artes, y eso. Ahora, la primera vez que me encuentro con el drag, yo no digo que el drag, ¿cierto? A nosotros, digamos, en la academia somos muy cuidadosos, cuidadosas, cuidadoses con el lenguaje, ¿cierto? Hay que ser, pisar con mucho cuidado donde pisamos. Y prefiero hablar de lo drag, ¿cierto? Porque cuando decimos el drag, ¿cierto? Entonces le estamos dando un artículo masculino como si fuera cosas de masculinas, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de lo drag, reivindicamos toda esta no binariedad que es tan importante para muchas colectividades hoy. Totalmente. Entonces, cuando me encuentro con lo drag, es recientemente que comienzo a identificar lo que se comienza a construir un relato. Eso hace 8 años, yo sé que eso se remonta mucho más atrás, pero esta experiencia drag, pues no tenía un relato, no era reconocida como la reconocemos hoy por medio de unos relatos, por medio de unos diálogos, unas socializaciones más allá de un espectáculo de cabaret, de bar o discoteca, ¿no? Y lo puedo reconocer anterior con otro nombre, como transformismo, y bueno, hay personas que han hablado de eso, ¿no? Ya lo drag venía de antes, pero yo que recuerde, así lo drag con relato, no se remonta a 8 años. Sí vi muchas prácticas que se pueden asemejar a lo drag hoy, pero que en ese momento no lo llamábamos como drag, digamos, era como transformistas y eso es lo que puedo recordar yo de, de, de mi encuentro con lo drag. Pero estaría muy interesante igual como conocer también como cuáles fueron esas primeras miradas o estas primeras veces que te encontraste, ya sea entonces con el transformismo, ¿no? En qué espacios también aquí en Bogotá, en Colombia, como que lograste encontrar que tuvieran también como este espíritu también. Mm, Digamos, alguna vez vi algunas transformistas en
un bar que queda a la 20, aquí en Bogotá, bar que se llama, queda en la 22 con entre octava y séptima. ¿Cuál sería? ¿El polo, el semáforo? El polo. No. El polo, ahí vi, pero eso es reciente, ¿no? El polo está en la 22 con octava recientemente, después de que estuvo varios años en el centro del lado de San Mauricio, ¿no? Ajá. Hay unos espectáculos de transformismo, ¿no es cierto? Y yo se caracterizo, digamos, es importante caracterizar muy bien que es un transformista, que yo sí, hay uno podría decir que sí hay una fuerte, hay como una identidad muy tendiente a lo masculino todavía, ¿cierto? Es muy recio, ¿cierto? A pesar de que se reivindica lo femenino, ¿cierto? Y mirar también, pues, cómo caracterizamos lo drag, ¿no? Entonces, bueno, está lo del polo, pero era un bar más pequeño de lo que es hoy en la 22. Y mucho más atrás, muchos años atrás, pues, ya de joven, en bares, pero realmente era algo insustancial, ¿no? Era como que pasaron por ahí, como que era un show, y como que no había como ese reconocimiento que tienen hoy las artistas drag, que es un espectáculo, que es algo preparado. Seguramente que en esa época también era preparado, porque eso no se puede improvisar de un momento a otro, ¿no? Pero no tenía ese reconocimiento, ¿no? Lo importante, la diferencia entre lo que pasaba hace décadas y lo que está pasando en los últimos 8 o 9 años, 10 años en Colombia, es que tienen un reconocimiento, que se les reconoce como artistas, ¿cierto? Antes eran, pues ahí, pues, utilizando lenguaje despectivo como algo pasajero, ¿no? Pues recuerdo algunos bares en donde habían eso, pero no recuerdo los nombres en ese momento, ¿no? Pero sí lo recuerdo como en los años 80, tal vez, que vi algunas, pero nombres no recuerdo, precisamente por eso, porque era como insustancial, pues tanto que yo no recuerdo nombres, ¿no? Pues no me interesaba, no era de mi interés como reconocer, como decimos hoy, como seguir la trayectoria de la artista, ¿no? Hoy por hacer parte de un campo artístico, pues entonces es importante, pues, que estas personas tengan un nombre. Cuando tienen un nombre, pues ya las reconoces. Es muy importante, digamos, entre lo que pasa hoy y lo que pasaba hace décadas, ¿no? Que no hay ese trabajo de las artistas precisamente porque no hay en esos medios con los que contamos hoy, esas herramientas mediáticas con las que contamos hoy para construir un nombre, para dar un nombre. Las tecnologías contemporáneas le han facilitado mucho este trabajo a las artistas porque pueden construir su nombre. Entonces, cuando tienen un nombre y la gente las reconoce por un nombre, ya estás constituida como artista. Sin nombre, así como dicen vulgarmente, lo que no se nombra, lo que no tiene nombre, pues no existe, ¿no? Existe, claro. Sí, eso que dices me parece interesante porque, claro, cuando yo nací como artista drag, pues Instagram ya existía, ¿no? Y yo creería que Instagram es como la red social más importante que puede tener una drag, porque ahí es donde le referencian las imágenes, donde la miran para a ver si la van a buquear o no en un bar. Claro, sería interesante también ver cómo eran las dinámicas antes de que esto ocurriera. Pues yo me imagino que, no, me imagino no, obvio se formaban nombres de artistas, pero las formas de construir ese nombre y esa popularidad, pues tenían que ser otras, ¿no? Otros medios. Eso era así, eso era muy interesante, ¿no? A veces eran como unas formas como muy autodidactas y eso es también muy chévere Claro. poderlo ver. Jorge, hay dos lugares o dinámicas que me gustaría que exploráramos en esta entrevista. Una tiene que ver con el espacio que se ha abierto para las estéticas de lo drag, lo queer y lo transformista en la SAP, y la otra tiene que ver con un evento que es el de la Noche y las Luciérnagas. No sé si quieres que primero exploremos o nos cuentes cómo es o cómo se ha desarrollado el espacio dentro de la Universidad Distrital. Listo. A ver, también, digamos, cómo
cómo introducimos este lenguaje dentro de una academia de arte, ¿no? Una academia de arte que es muy tradicional, que es muy disciplinar, que tiene unos códigos muy fuertes, ¿cierto? Que sabe qué es el arte, en el sentido de que hay excelentes maestros, maestras en pintura, en grabado, en teatro, en danza, que saben qué es el arte, ¿cierto? Pero cuando digo que saben qué es el arte, es regido por unos códigos muy fuertes, muy disciplinares, muy avasalladores, si tú quieres, en donde pues al niño, a la niña, al joven, ¿cierto? A la joven, pues no tienen muchas oportunidades pues, de explorar pues, nuevos imaginarios, ¿no? Entonces, yo hago parte de esa academia, una academia así, como funcionan muchas de academias aquí en Colombia y seguramente en Occidente, ¿no? Entonces, trasegando por todo este universo pues tan formal como que sabes qué es el arte, porque cuando dices que tú sabes qué es el arte es porque tiene una historia, ¿cierto? Tiene un relato. Eso es lo que les decía antes, la importancia del relato. Se ha construido un relato. Un artista sin un relato, pues no es artista. Entonces nosotros decimos, no, yo soy artista. Y, bueno, sí, me hago la ilusión de que soy artista, pero no eres artista en la medida que ha sido posible construir un relato, y un relato que no lo construyes tú misma, tú mismo, tú mismo, ¿no? Sino que es la sociedad en su conjunto la que construye ese relato. Entonces, esto es lo importante que yo veo en lo que está pasando con lo drag, que no tuvieron esa suerte las transformistas, ¿no? O sea, las transformistas no había un interés estético, ¿cierto? Estético es un relato que da cuenta de unas experiencias. O sea, eso sí está pasando ahora con lo drag. Ahora, entonces, para encaminar nuevamente a la respuesta, hago parte de ese mundo, pues, un artista que escribe, que en las clases de teoría del arte, que historia del arte, que hace seminarios, ¿cierto? Que va a galerías, que va a museos, a mirar todas las puestas en escena de las personas que saben qué es el arte, ¿no? En el sentido que ya les dije, ¿no? Es muy de la academia, muy lleno de teoría, muy lleno de historia, de metarrelatos, como diría Lyotard, ¿no? Y de pronto, pues, cada vez eran muchos los esfuerzos que yo tenía que hacer para decir, bueno, finalmente esto es arte, y por qué es arte, y por qué estoy acá, y porque toda esta gente y alrededor, y todos estos rituales como que ya que han perdido su significado, ¿no? Y cada vez eran más insignificantes, pues, todas estas puestas en escena a las que yo asistía, ¿no? Vuelvo y repito, galerías, bienales, museos, inauguraciones, que es como funciona las artes visuales, ¿no? Y de pronto, pues, comienzo a notar pues, que siento que falta algo, ¿cierto? Que falta como vida, que falta como autenticidad, como que a veces uno se sentía como obligado, pero yo qué digo de esto, pero esto qué es, y tenía que uno como crítico, como historiador, como ciudadana, como ciudadano, ¿cierto? Comenzar a forzar, ¿cierto? El lenguaje para que hablara de unos artistas, de unas prácticas artísticas, pues que ya no eran expresión de época, ¿no? Entonces yo me encuentro hace 8 años, comienzo a encontrarme con artistas que están haciendo este tipo ya de arte como expresión de vida, ¿no? Porque es que esto no es arte solamente para academia, para galería, para museo, sino es arte que lo exige la vida misma, ¿no? Entonces esto me pareció tan rico, tan importante. Dije, esto me parece que me aporta mucho más a mí como artista, como profesor universitario, como ciudadano, ¿cierto? Y comienzo a visitar, a explorar, a ir a encuentros drag, ¿cierto? Y finalmente, pues toda esta energía, toda esta vitalidad que se vive en esos espacios, pues dije, no, aquí la verdad del arte está acá. Y yo estaba buscando una verdad en donde ya
no es posible encontrar verdad. Entonces es así como yo comienzo a entablar unos diálogos en la universidad, a presentar algunos proyectos en la universidad. Pues al comienzo me miran solamente con mucha extrañeza, pues, ¿esto qué es? Pues todavía, ¿cierto? Pues hay mucha resistencia, pero así es que comienzo a entablar esos diálogos entre academia, ¿cierto? Entre artes muy formales, pues las respeto muchísimo porque tienen una larga trayectoria. Los maestros son personas, pues, muy preparadas, con un saber técnico envidiable, técnicamente son envidiables, ¿cierto? Pero finalmente uno ve una obra que se presenta como obra de arte perfecta, ¿cierto? En lo técnico, y uno dice, bueno, sí, ¿qué? Pero hay algo más que técnica en eso, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a un escenario de arte, finalmente todas estas cosas se vuelven menores, ¿no? La perfección técnica y la perfección de amor se vuelve menor, ¿no? Lo que importa es la vida misma, que se manifiesta, que se expresa, ¿no? Entonces eso es lo que yo he logrado, pues como que me ha oxigenado un poco la vida, pues me mejoró la vida, porque finalmente uno ya comienza a sentir, bueno, que ya estoy viejo en el arte, porque es que no se ve nada nuevo, ¿no? Entonces todas estas nuevas generaciones comienzan a hacer prácticas, rejuvenecen la época, rejuvenecen a quien ve eso, y entonces eso es maravilloso. Hay una cosa que me parece muy chévere frente a lo que planteas, y es como esta cuestión de la técnica y que pasa a un segundo nivel, en el sentido de que en los shows drag como que aflora una pasión que sobrepasa la técnica, ¿no? Que me parece que es súper significativo y que es una de las cosas que uno más nota en un show drag, ¿no? O sea, es muy evidente cuando el artista que está en escena lo está haciendo con pasión, o cuando no lo está haciendo con pasión por encima de la perfección técnica. Eso me parece, pues digamos, desde lo emocional, me parece muy bonito. Te quería preguntar una cosa, listo, entonces, claro, nos cuentas como esta ausencia que veías dentro de la academia, y como respuesta tengo entendido, corrígeme si me equivoco, perdón, hay una electiva en la SAP que se llama Estéticas, Drag. se me va el nombre, de Estéticas Drag y Transformistas, ¿cierto? O algo así. Estética drag, trans y queer para una sociedad igualitaria, pero ya últimamente hemos visto, yo hablo últimamente de una interseccionalidad, digamos, por ejemplo, en estos días hablaba con Charlotte Callejas, que es la directora regional de Prosperidad Social. Charlotte Callejas, o la Cuba, como se refieren a ella varias de sus compañeras transformistas, es una bioquímica cubana nacionalizada en Colombia. Ha sido activista por los derechos de la población LGBTIQ+, y actualmente es directora regional en Bogotá de Prosperidad Social. Y entonces ella tiene un proyecto muy lindo, y es proponerle al Ministerio de Cultura que se cree la Escuela de Artes y Oficios Trans. Y entonces ella tiene esa propuesta, y yo le decía, será mucho más interesante, mucho más vital que habláramos en términos interseccionales, ¿no? Porque lo que uno ve en una puesta en escena diversa hoy es toda esta interseccionalidad entre transformismo, lo trans, Vogue, ¿cierto? Hay dragas que hacen Vogue o exploran el Vogue, y lo mismo en las bogueras. Hay unas que hacen incursiones trans o transformis. Entonces, yo le decía, creo que pues, no sería muy actual abrir una escuela solamente de artes y oficios trans, ¿no? Realmente lo que vemos hoy es una interseccionalidad de muchas experiencias. Es lo drag, es las bogueras, es las trans, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pues me perdí. Entonces, por la clase, lo comentabas como por el nombre. Por la clase, sí. Sí, entonces, listo. Entonces, inicialmente se llama Estética Drag, Trans y Queer, ¿cierto? Pero finalmente, pues porque va a ir cambiando. En primer lugar aparece el drag, ¿no? Y realmente a mí me llamaba mucho la atención, o me llama todavía, claro, muy potente lo drag, porque es muy pictórico, porque son pinturas vivientes, ya no son esculturas vivientes como las que vemos en la carrera séptima, ¿no? Sí, no son esculturas vivientes, sino son pinturas, no se trabajo, ese esmero, esa construcción, una cantidad.
Entonces eso a mí me parecía maravilloso, porque es que yo vengo de una academia, de una escuela de arte pues muy conservadora, pues me formaron grandes pintores, ¿cierto? Y entonces veía en eso, entonces por eso esa importancia que inicialmente yo le daba a lo real, ¿cierto? Pero ahora surge con toda esta vitalidad, creando comunidades, todas estas experiencias de ballroom que son sumamente importantes, que convocan gente, que relacionan gente, que crean lenguajes. Entonces eso me parece maravilloso. Entonces, volviendo a la pregunta, el electivo efectivamente se llama Estética Drag, Trans, Vogue y Queer para una sociedad igualitaria. Ahí ese énfasis en lo igualitario pues es como el componente político, porque yo siempre digo pues que esto es una apuesta política, porque a lo que apunta es a transformar imaginarios sociales discriminatorios, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, etc. Entonces eso lo estamos haciendo en la facultad. Yo creo que es la única facultad. Yo no tengo conocimiento, nadie me ha hablado de que haya un espacio así en otra universidad. Claro. Sí, tengo entendido que es la única universidad que tiene una clase, digamos, con este enfoque. Y eso es muy interesante. A mí, digamos, eso me llama la atención en el sentido de que, de alguna manera, pues, como históricamente el transformismo o lo drag, pues, como decías, como que no se ha preocupado mucho de pronto por ese nivel estético, sino más por el mismo acto de performar y de vestirse, treparse, como en el momento para resistir, bueno, digamos, de venir como estos performances, y mucho se veía, digamos, a mí me parece mucho en las canciones, en el tipo de música que elegían muchas veces para estas presentaciones, se vuelve como muy interesante, incluso como hasta el día de hoy, ¿no? Hay canciones que sin duda alguna ya de por sí están como aclamando de pronto como esa libertad o estos pensamientos que más se aproximaban como a nuestra realidad. Y eso, pues también en esa época era muy difícil, ¿no? Como encontrar una canción o algo que llegara de pronto como a nuestra realidad y poder apropiarla y pues de alguna manera volverla como un icono, ¿no? Que eso también pues lo hace de alguna forma el drag, el transformismo. Sí, no había pensado en... Pues bueno, o sea, sí lo había pensado, pero no en ese sentido, el tipo de canciones que se escogían antes para los shows transformistas, que muchos eran, por ejemplo, boleros o baladas de amores prohibidos, de amores escondidos, de secretos, pues claro, porque reflejan justamente la realidad de una invisibilización, de una marginalización. Claro, de libertad, Exacto. Y era como siempre uno oía como estas canciones y me parecía súper lindo, como porque además las lloraban, ¿no? Entonces era muy bello verla. Eso a mí me gustaba mucho de ir a ver a las chicas transformistas que lloraban las canciones, eran preciosas. Bueno, Jorge, nos comentabas entonces que, claro, estas estéticas de lo drag, de lo transformista, del queer, del Vogue, se toman, digamos, una institución, por decirlo así, clásica, académica, que es la SAT, ¿no? Que es esta escuela de artes. Me gustaría hablar de la toma de otro espacio, que es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, a propósito de La Noche y las Luciérnagas. Pero entonces me gustaría que habláramos de cómo comienza La Noche y las Luciérnagas, porque pues, antes no se hacía en el Jorge Eliezer Gaitán, y cuál es la relación que tiene con esta clase y con esta electiva que comentábamos ahorita, porque pues bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en ediciones de La Noche en las Luciérnagas y me he dado cuenta que pues que hay una relación directa, ¿no? Y que personas que están en la electiva terminan en el escenario de Luciérnagas, y hay como una formación ahí y una relación en doble vía. Me gustaría que habláramos sobre eso. Las primeras performance, ¿cierto? Drag que hicimos de la universidad, pues comenzamos a acercarnos a lo drag, a la experiencia drag, ¿cierto? A través de figuras que estaban haciendo un activismo muy importante, ¿no? Que eran más activistas que estaban utilizando lo drag como herramienta estética, pues para desmontar, como venimos diciendo, pues imaginarios, ¿no? Discriminatorios, machistas, etcétera, ¿no?
Entonces comenzamos a trabajar pues con esas artistas, Tina P, Pina Flandes, Billy Muñeca, bueno, varias, ¿cierto? Y comenzamos a establecer un encuentro con estas figuras del activismo y que exploraban todas estas estéticas con artistas pues de academia, vuelvo y repito, en donde el activismo no es decir, en donde ser activista no es bien visto, ¿no? Es decir, un maestro no te acepta que vayas pues con una actitud activista a su clase, es decir, no, aquí tenemos el espacio para eso. Bueno, digo que son espacios muy técnicos, son grandes maestros, grandes maestras que han recibido una formación muy esmerada, muy importante en lo técnico, y generalmente pues no permiten pues como que esos espacios sean modificados, ¿no? Entonces comenzamos a establecer esos diálogos en donde los estudiantes, para los estudiantes no era lo fundamental, no era la técnica. Sí, por supuesto que aquellos que tenían la técnica, pues tener la técnica pues es maravilloso, porque pues tener la motivación, ¿cierto? Tener el gusto y además tener la técnica, ¿cierto? Para ciertas cosas, pues es, digamos, técnicas escénicas, digamos, para las que hacen drag, para las que hacen pop, pues tener herramientas escénicas, pues eso es maravilloso, ¿no? Porque hacen unos espectáculos muy buenos, ¿no? Entonces comenzamos a hacer como esos encuentros y las primeras 3 ediciones fueron en la facultad, ¿cierto? Una primera la hicimos por fuera de la facultad porque realmente lo que queríamos era como encontrar un espacio, pues en esa época, hace 8 años, digamos, era como, había una búsqueda de los artistas plásticos y visuales de lugares no convencionales, ¿eh? No queremos ni galerías, ni museos, porque ya están sobrecodificados, son dispositivos, tiene uno que acomodarse a unos protocolos, y entonces te imponen un formato museográfico que pronto no era lo que nosotros queríamos. Entonces buscamos un sitio que no estuviera como lastrado, como que no estuviera contaminado por todos los dispositivos museográficos, ¿no? Y las 2 otras sí, ya pues porque no teníamos recursos, entonces nos tocó pues ya pues pedirle a la universidad, bueno, ábranos las puertas, préstenos la academia, Hicimos 2 versiones. La última, la de 2019, ¿cierto? Entonces, en ese momento contamos con un estudiante de maestría, que yo tengo que darle el reconocimiento a Oscar Zambrano, que estaba hizo una tesis de maestría sobre el drag y sobre el transformismo y el activismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Oscar Zambrano, quien fuera estudiante de la Maestría de Estudios Artísticos de la SAP, escribió para dicha maestría la tesis Trepando el Closet en Bogotá, Contrahistorias y Escrituras Drag. Esta tesis está disponible para descargar. Y él es comunicador social y además tiene una empresa de comunicaciones. Entonces, y es pues un profesional en eso. Entonces hizo una divulgación del evento que salió en Arcadia, que salió en El Tiempo, que salió en El Espectador. Bueno, salió en periódicos mexicanos, en periódicos de Venezuela. Bueno, entonces había tanta mención del evento en prensa, ¿cierto? Pues el decano de la facultad y el consejo de facultad pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque están hablando tanto de esto, ¿cierto? Mira, se nos va a llenar, ¿qué vamos a hacer, cierto? Incluso yo recuerdo que me llamaron a un consejo de facultad, digo, profesor, ¿qué es lo que está pasando? Mire, que están mencionando la facultad y que no sé qué, que dice cuándo, qué es lo que va a pasar. Tenemos organización. Y efectivamente fue así. Llegó tanta gente pero tanta gente que nos tocó cerrar puertas y que dijeron, aquí no puede entrar nadie más. Pero la gente presionó, y hasta que lograron entrar, y eso se nos llenó de una manera pues increíble en la facultad. Entonces fue una acción muy buena, pero entonces ya dijimos, esto ya no lo podemos seguir haciendo en la facultad, porque esto ya desborda de
la capacidad de producción que tenemos nosotros, tenemos que buscar otros espacios. Entonces ahí es cuando damos el salto al Jorge Eliezer, tenemos unos convenios con el IDARTES y ahí se han hecho las últimas versiones. Yo recuerdo mucho la del 2019 porque fue la primera vez que fui a Luciérnagas. Y sí, se llenó full. Y además me pareció muy interesante que fue la primera vez que vi tuve la oportunidad de conocer artistas de otras ciudades que ya seguía. Recuerdo que habían artistas de Medellín, artistas de Cali. Y entonces, claro, la imagen y la difusión que tuvo el evento, yo creo que en ese año 2019 fue importante y fue súper vital para visibilizar en muchos círculos el drag. Bueno, y quisiera que nos comentaras cómo ha sido la conquista de este espacio del Jorge Eliezer Gaitán, porque creo que un discurso que siempre ha estado muy presente es como llegar a los espacios de ese arte con A mayúscula o de ese arte más oficial o más académico, pues llenarlo con este arte que es un poco más transgresor, un poco más punqueto, si se quiere, que como lo es el drag y el transformismo. Entonces quisiera que habláramos un poquito sobre eso, cómo ha sido conquistar este espacio. Bueno, pues no ha sido fácil, pues ha sido una lucha política, es muy difícil, por lo costoso, ¿no? Digo, hacer un montaje de ese Gaitán cuesta mucha plata, porque a pesar de que el teatro pues no nos cobra por el apoyo técnico, que es muy importante, todos los técnicos que tiene el Jorge Eliezer, que son 1A, ¿cierto? Hay que suplir unas necesidades que exige la ley, ¿no? Que para eventos, dependiendo de la cantidad de personas que asistan, ¿no? Por seguridad de las personas, por seguridad de las instituciones, porque es responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces tienes que pagar una cantidad de que llaman salud, es decir, que haya médicos disponibles ahí en el garaje, en caso de emergencia, que haya enfermeras, que haya camilleros, que haya camillas, que haya ambulancias, bueno, todo lo que se exige para un evento masivo. Eso cuesta mucha plata. Por otra parte, hay que pagar derechos de autor, una cantidad de cosas que te exigen. Entonces, que realmente hacer eso sin cobrarle nada a la gente, porque ese es otro, digamos, de eso no hemos hablado. Y desde mi punto de vista personal, ¿cierto? Poco es una querella de carácter personal. La cultura no puede ser para quien la pueda pagar, ¿no? Sino la cultura debe ser un bien público, debe ser asequible para todo el mundo. Entonces nosotros no, la gente que va pues no, nunca ha pagado nada, ¿no? Entonces, pero ni siquiera cobrándole a la gente una contribución modesta, porque le decimos, me han dicho, no, pues cobremos algo para que ayude a subvencionar algo. Pero ni siquiera es malo que se complica uno recogiendo una plata ahí en gastos administrativos y organizativos que realmente lo que se recoge, ¿no? Entonces, sí, entonces la primera dificultad es de carácter político, que el teatro pues finalmente reconozca que esto tiene su importancia cultural, no solamente política, ¿no? Sino cultural. Es decir, cuando nos reconocen como sujetos políticos, es bueno, esta gente son ciudadanos y pueden llegar a hacer una manifestación y van a exigir porque nos hacemos parte de lo cierto. Pero otra cosa es que esto tenga un reconocimiento artístico, ¿no? Y los mismos técnicos del Jorge Eliezer, año tras año, pues nos han dicho, esto ha mejorado, esto es lo mejor que ustedes han hecho. Entonces eso es muy importante, porque sí ha habido cada vez se ven cosas de mayor calidad, ¿no? Por gente y nos lo dice gente que está habituada a ver espectáculos de calidad, ¿no? Entonces es algo con el Jorge Eliezer ha sido interesante, por eso hemos aprendido muchas cosas, hacer un evento muy bien producido, ¿cierto? Con todos estos requerimientos que les decimos, a pesar de que sea muy costoso. Y hemos asumido, y digamos, la universidad, pues ahí sí es muy importante, la universidad ha asumido pues como esa responsabilidad, ¿cierto?
y apoyado pues con recursos, ¿no? Porque sin el apoyo de la universidad, realmente por los costos de los que les acabo de hablar, pues no hubiéramos podido hacer eso en el Jorge Eliezer, ¿no? Entonces hay varias cosas, ¿no? Económicas, políticas, porque digamos, hay días en el Jorge Eliezer que son fechas comerciales, digamos, un jueves, un viernes, un sábado, son fechas comerciales, entonces ellos nunca nos dan... nunca nos dan una fecha de salir, ¿no? Porque es que ahí perdemos mucha plata y el teatro sobrevive de esas entradas y nosotros no tenemos otros ingresos, entonces comprendan, ¿cierto? Aunque alguna vez creo que para el 2010 para el 2020 creo que nos dieron un viernes, ¿no? Pero ya la última versión, que fue la de este año, dijeron no, tiene que ser un miércoles. Entonces ya un miércoles, pues es difícil, ¿cierto? Pero bueno, todas estas cuestiones son las que hacen difícil pues salir a estos escenarios, ¿no? Grandes escenarios, ¿no? Porque estar en el Jorge Eliezer, eso, yo creo que eso es un escenario maravilloso, pues por el contexto, por lo que lo rodea, es la historia de Bogotá, es el mismo nombre del Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Entonces es muy importante, yo casi más importante que el mismo Museo Nacional, ¿no? En el cual también hemos estado, ¿no? El 31 de julio del 2021 se llevó a cabo la inauguración de la exposición Dos Velocidades en el Museo Nacional de Colombia. Dicha exposición se propuso hacer un breve recorrido de las violencias y luchas por los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Para la inauguración, bajo la dirección del maestro Jorge Peñuela, participaron artistas como Horus Drag, Cristal Mijares, Antoine de Toulouse, Katrina, Megan Kors, de Caterine y quien les habla, Dark Atenea. Claro, y yo creo que también ahí es importante como verlo también desde el lado de las artistas, pues precisamente que es como hacer presente su cuerpo como en unos espacios que de alguna manera reivindican su trabajo, reivindican el transformismo, lo drag, lo escenificado que ha sido como parte de la cultura y pues estaba siempre inmersa como en cuestiones nocturnas, en cuestiones de bares, en cuestiones que de pronto manejaban como otro tipo ahí sí que de energías que pues obviamente el Jorge Eliezer pues les puede representar, ¿no? Sentirse como representadas en un lugar como tan importante donde pues artistas digamos de largas trayectorias pues también han estado. Entonces yo creo que ahí también hay una reivindicación como histórica con el concepto del drag y del transformismo y del trepe literalmente para que las personas pues de alguna manera también estén ahí paradas y se sientan parte importante también de la cultura y de una cultura pues que como tú lo has revisado muy bien de pronto en esta charla y pues seguramente que en todas estas propuestas pues ha sido una cultura pues que ha sido invisibilizada, rechazada y pues que hasta ahorita pues está de alguna manera también como llegando a estos espacios y pues de alguna manera reivindicándolos para el cuerpo mismo como tal. Me parece que eso es lo que yo siento también mucho con La Noche y las Luciérnagas y como la emoción con la que los artistas salen después de haberse presentado. Me parece a mí que es muy importante. Sí, de acuerdo. Yo creo que, pues varias cosas. Primero que sí es un elemento, o sea, como un evento que ha reivindicado mucho el arte drag, en el sentido de que las veces que se ha hecho en el Jorge Eliezer siempre llena un montón, la gente referencia mucho el evento, sale muy feliz del evento. Y asisten personas que normalmente no son usuarias, por decirlo así, de los shows drag, ¿no? Entonces yo he visto ahí a infancias, he visto a personas mayores que ya cuando uno sale se están tomando la foto, no sé, las abuelitas tomándose foto con las drags. Me parece un momento de reivindicación y un momento político muy, muy lindo, muy importante. Además que es una súper tarima también, eso es que es un teatro inmenso. Yo cuando, por ejemplo, cuando yo le digo a mis bailarines como, bueno, vamos para el Jorge Eliezer, son como, que eso es inmenso, ¿cómo vamos a ir para allá? Ajá. Entonces sí, también creo que es un escenario súper importante que se ha conquistado y que esa conquista me parece vital. Sí, yo recuerdo en esta última edición que
que no fue por primera que como ustedes saben, vino, pues, ya en esta última edición se internacionalizaba, a pesar de que pues solamente fue un artista, pues ya eso es un artista internacional ya pues de alto cariz, ¿no? Y llevamos a Débora La Grande. Débora La Grande es una artista drag mexicana, participante y ganadora de la primera temporada del reality drag mexicano transmitido por internet La Más Draga, un reality que actualmente cuenta con 6 temporadas. Y entramos, y ella entró y quedó pues y ella viene de Ciudad de México, donde pues esto es, allá pues, hay mucho movimiento de lo drag, ¿no? Y llegó ella, pues igual pues quedó así como podemos, es aquí donde vamos a estar, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, claro, entonces el lugar inspira respeto, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Ahora, lo que tú mencionabas, Atenea, claro, es un lugar de reivindicación social, familiar, porque las chicas, las artistas, van con sus familias van a verlas. Es muy difícil que las familias vayan a un bar, vayan a una discoteca, ¿cierto? Por muchas razones, ¿no? Que vayan a ver a su hija, a su hija, en estos escenarios, ¿no? Entonces aquí van, otra cosa que es muy importante es que aquí van a ver el arte de las artistas, ¿no? No van a, digamos, a otra cosa sino a eso, digamos. ¿A qué me refiero? En que la gente no va a consumir, digamos, bebidas. El objetivo principal no es como pasa en las discotecas o en los bares, que la gente va de copas, ¿no? Y eso está bien, ¿no? La gente quiere divertirse, y chévere, es un modo de vida propio de Occidente que así socializa, ¿no? Pero aquí no, allá la gente va es porque va a ver es arte. Y ahí sí podemos decir que es arte, es aquello que vemos con un interés específico, no lo vemos porque finalmente lo programaron para que consumiéramos más aguardiente o consumiéramos más cerveza, no, eso no es el objetivo principal, ¿no? Entonces hay muchas cosas, y lo que decía Atenea, la gente se siente reivindicada, ¿no? Eso sí, todas las personas con las que hablan, la gente se siente pues reconocida, que eso es importante. Uno dice, gracias por reconocerme, finalmente me reconoces, que eso es muy importante. Después de que nos han escupido, que nos han dicho mil cosas, ¿cierto? Finalmente que nos reconozcan, eso es un gran paso. Y el arte, drag, el box, ¿cierto? Han logrado eso, ¿no? Pero no solamente para estas artes, sino para todas las personas que estamos en esa condición, ¿no? Yo no sé si es correcto decir condición, ¿no? Por esa circunstancia, porque pues también hay que ser como en ese lugar, no sé. Sí. En ese lugar. Sí. Recuerdo un último evento que me gustaría como que comentáramos rápido, y es que en el 2021 también se realizaron unas performances en el Museo Nacional. No sé si de pronto quisieras comentar algo de esa experiencia de también entonces conquistar el espacio del museo. Nos comentabas ahorita que cuando comenzó Luciérnagas había como un ambiente, como una onda de evitar los museos, de evitar las galerías para estas nuevas expresiones. Y sin embargo los museos son otros espacios también que se están conquistando. No sé qué quisieras comentar al respecto. Sí, lo del Museo Nacional, pues el Museo Nacional, ahí está el curador de etnografía, que es Andrés Góngora, que pues él tiene ha puesto mucho interés pues, por su especificidad curatorial en abrir espacios para diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, sí, llevamos la propuesta y inmediatamente fue acogida. Hemos querido que sea más importante, bueno, después termino con esa parte, lo que quisiéramos hacer el año entrante allá en el museo, pero lo que hicimos hace 2 años y el año pasado también, es un evento, bueno, el que hicimos en el 21 fue más centrado en lo drag, ¿cierto? Las artistas que fueron fue artistas drag, pues tú, Atenea, ¿cierto?
Y pues estuvo Horus, estuvo Megan, Cos, estuvo, pues hubo diferentes propuestas, ¿no? Digamos como Cristal Mijalés, que tiene su estética, como Katrina, bueno, varias, Horus Drag, el colectivo Horus Drag, y realmente el impacto, pues, fue enorme dentro de la gente, porque un día que iba ese día fue muchísima gente, y entonces, pues, la gente, pues, quedaba pasmada, los niños fascinados con esto, ¿no? Entonces, y claro, ellos con esos ojazos mirando, maravillados con cosas súper artistas, y claro, las madres conmocionadas porque pues no sabían qué hacer con sus hijos, pues si taparle los ojos o qué hacer. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Y ya el siguiente año, el año pasado, nosotros dijimos, hagamos algo que, ya como te dije, ya pues a reencontrarnos, a establecer una interseccionalidad con lo BOC, con lo trans, ¿cierto? E hicimos ya un taller de BOC, y lo hicimos en un piso pues maravilloso, hermoso, que es el tercer piso de las salas de arte, donde están las obras maestras del arte colombiano, donde encuentras a Luis Caballero, a Luis Alberto Acuña, pues los grandes maestros del arte con los que hicimos una ocasión, se llenó, se desbordó, fue mucha gente, participó, ¿cierto? Y pues el impacto fue mucho porque llenó mucho, y además porque hay un grupo en el museo que se llama la Sociedad de Amigos del Museo. Y yo he preguntado, bueno, ¿quiénes son esos amigos del museo? Pues que se escandalizaron, ¿cómo es posible que hagan esto acá? Que mire, que cómo ustedes ponen en riesgo estas obras, que cuando vieron un video que circuló por redes, que era increíble que estuviera pasando frente a un cuadro de Andrés de Santa María, que cómo hizo concebir. Es que yo recuerdo mucho la expresión, ¿cómo es que está pasando esto frente a un cuadro de Andrés de Santa María? Y efectivamente el cuadro es majestuoso, es una de las obras maestras de ese señor, ¿no? Pero bueno. Pero el cuadro estaba ofendido. Sí. Bueno, entonces todo ese debate se dio en Facebook, ¿cierto? Y finalmente, pues ha habido como ese trabajo pedagógico, y hay que tomar, pues a pesar de que las obras, pues la gente fue muy cuidadosa, muy respetuosa, gente que visita museos, que sabe que el respeto que merece el patrimonio, ¿no? Y no el menor en nada, ¿cierto? Pero sin embargo, pues estuvo eso, pero quedó la huella, quedó la inquietud, ¿cierto? Y ya este año vamos a hacer, pues vamos a repetir el ejercicio. Pues Manu, que estás acá, tú pues en varios años has hecho también tus intervenciones, y también de mucha convocatoria, mucho impacto, otras salas, y en fin. Pero entonces lo que queremos para el año entrante, ¿cierto? Precisamente es el diálogo con Charlotte Calleja, ¿cierto? Es hacer una noche de las luciérnagas en el atrio, ¿no? Volcados hacia la calle, ¿cierto? Hacia la estación museo, y conseguir los recursos. Entonces, mirar a ver si se abren estímulos, becas dirigidas al arte BOC, trans, drag, ¿cierto? Con buenos recursos. No lo que pasa en Bogotá, que te dan 5 millones, con 5 millones no haces nada. Es que no haces nada, absolutamente nada. Entonces, en fin, pues eso es como la experiencia en el museo. Hay buena voluntad por parte de Andrés Góngora, vuelvo y repito, es un lugar pues muy conservador pese a todas estas miradas, ¿cierto? Pero lo importante es que estamos en esos diálogos muy constructivos con el museo. Bueno, Jorge, no sé si quisieras hacer un comentario final o creas que hay algo que se esté quedando por fuera de la conversación. Sí, ya para cerrar, pues un poco, pues felicitar a Manu, a Atenea por este ejercicio que están haciendo, este aporte, porque no es un ejercicio, sino es un aporte, que es lo que yo llamo construir la estética, ¿no? Es construir el relato. Si una práctica artística, es decir, para que algo sea reconocido como una práctica artística, ¿cierto?
tiene que tener un relato. Entonces ustedes, con su trabajo, pues ustedes son artistas también del drag, han aportado, son parte importante de esa historia que están ustedes nos ayudan a construir, es muy importante. Sin ese relato, ¿cierto? Sin construir ese relato, no hay reconocimiento artístico. Y uno puede pelear y patalear y decir, no, es que yo soy artista. Entonces, no, lo que sabemos dentro de la historia de las artes occidentales es que tú eres artista en el momento en que hay un relato acerca de tu práctica, porque el relato te reconoce como artista, ¿no? Y por eso es que los artistas lo saben, ¿no? Cuando tú dices que el Jorge Eliezer es un espacio de reivindicación, es eso, ¿no? Porque ya estar en un espacio con tal acreditación ya implica que va a haber un relato acerca de ti y en diálogo con otros artistas. Entonces, era eso lo que quería mencionar, que el aporte de eso que están haciendo ustedes a recuperar la historia, la memoria, eso fortalece mucho. Y esto, seguramente con el trabajo de ustedes, pues va a fortalecer mucho más, va a haber recursos, va a haber becas, y no becas jerarquizadas como las que tiene actualmente el Ministerio de Cultura y el IDARTES y la Secretaría de Cultura, ¿no? Y es que están los grandes premios de arte contemporáneo donde dedican 150, 200 millones de pesos, 80, ¿cierto? Y aparece por ahí una cosita de LGBTI y te dan 5 milloncitos y entonces ya ellos creen que ya cumplieron con y con eso no haces nada, pero ellos sacan pecho con pues, bueno, es importante que lo haya, ¿no? Pero no, eso es jerárquico, eso es discriminatorio, pues claro, porque todavía no, pero ya fue un relato como el que están ustedes ayudando a construir, seguramente que eso no va a desaparecer, vamos a tener becas, estímulos, más, ¿cierto? Y buenos presupuestos para que hagamos algo como lo que estamos proyectando en el Museo Nacional el año entrante, ¿no? Hay una intervención ahí en la estación museo, un diálogo con el atrio del museo, eso sería una cuestión alucinante. Ay, Jorge, de verdad, muchas gracias por lo que dices y de verdad también yo creo que desde Se lo mandó y desde pues este podcast es precisamente agradecerte a ti también por esos espacios que has abierto y sobre todo por también descentralizar pues precisamente esto que es un arte que es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y descentralizarlo como de este lugar de la noche, de el espectáculo de diversión a un lugar pues que como te digo y sigo pensando, pues reivindica como nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestro lugar en la cultura y pues también dignifica sobre todo este tipo de artes, pues que más allá de ser simplemente un arte que se hacía en un bar, es un arte que resiste, es resistencia realmente porque las prácticas de fonomímica, de baile, todas estas inmersas dentro de esta cultura diversa, creo que son prácticas de resistencia que han servido para que las personas hayan podido sobrellevar también como la violencia, la discriminación, la persecución y llevarlas también como a estos escenarios y poder hacer catarsis de este mismo lugar en el que se encontraban y pues traspolarlo a un lugar que lo dignifique, pues también dignifica de alguna forma nuestra historia y todas estas historias de las personas que pues han ayudado a abrir espacios, así como pues tú lo estás haciendo en este momento. Así que muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y además pues doble interés porque con el trabajo de ustedes, Atenea, Manu, ¿cierto? Es que hemos podido también hacer que Luciérnagas pues tenga pues como ese lugar dentro de la cultura. Y lo que he dicho es que tenemos una cultura y lo que tú dices, Manu, ¿cierto? Ha sido reprimida, ¿no? Ha sido negada, ¿cierto? Y finalmente estamos construyendo un relato muy positivo, ¿cierto? Para que pues tengamos ese lugar. Obvio, pues mira, estas diosas nada más, Atenea, mi amor, diosas. Bueno, muchísimas gracias a los dos porque nada, esta última reflexión que hicieron me parece muy bonita, me parece muy, muy valiosa. Y en serio siento que efectivamente estas iniciativas y estos lugares como varios otros que
que hemos explorado en el podcast y que también estamos explorando, pues sí, lo que están haciendo es dignificar una práctica artística y darle voz a una práctica de resistencia. Con eso yo creo que estoy completamente de acuerdo, me parecería súper lindo cerrar con eso. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas gracias por esta conversación y a todos, a todas y a todos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de Se lo mandó. Hasta luego, besitos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido sobre la historia marica bogotana. Les recordamos que Se lo mandó está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Si desean ayudarnos con la difusión de este proyecto y de la historia y las memorias del arte drag y transformista, pueden compartir este podcast en sus redes sociales, con sus amigues o familiares. Esa es quizás la mejor forma que tenemos para crecer. Este podcast hace parte del proyecto Sirviendo el Té, construcciones de memorias y archivos del arte drag en Bogotá, y es posible gracias a la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del 2023, concedida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.